Dios le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a cada persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, le invito a suscribirse, mis queridos hermanos, para que sea de gran bendición junto conmigo y le hagamos llegar, mis queridos hermanos, cada mensaje que Dios me permita montar en esta plataforma a toda persona del mundo, mis queridos hermanos. Sabemos que muchas personas no pueden ir físicamente a la iglesia a adorar a Dios junto con nosotros, porque se encuentran compadeciendo en un hospital, se encuentran en otros países donde no pueden adorar a Dios públicamente, mis queridos hermanos. Por lo tanto, a través de estos medios pueden nutrirse de la palabra de Dios, pueden aprender, pueden aumentar su fe a través de cada mensaje. Puede ser bendecida. Por eso es necesario que apoyemos los canales de YouTube, donde toda persona, todo hermanos, todo ministro de Dios está ministrando, porque a través de estos medios muchos están siendo bendecidos. Mis queridos hermanos, le habla el evangelista José Luis Cisneros, y hoy quiero hablarle de un tema muy importante, mis queridos hermanos, sobre la humanidad, no solamente sobre los cristianos, los seguidores de Jesucristo. No, mis queridos hermanos, este tema es para el mundo entero, bendito Dios. Aún para aquellos que no creen en Dios, aún aquellos que son ateos, mis queridos hermanos, aún aquellos que no han tenido, bendito Dios, un conocimiento claro de quién es Dios en la vida de la humanidad. Mis queridos hermanos, y estaremos hablando sobre un índice temático, bendito Dios. Estaremos hablando sobre temas, sección de apologética. ¿Y qué significa sección de apologética? Defensa de la fe cristiana ante las principales doctrinas, sectas y religiones. Mis queridos hermanos, porque sabemos que si hay uno sobre esta tierra, mis queridos hermanos, donde está engañando al mundo entero, se llama, bendito Dios, el enemigo de las almas, mis queridos hermanos, aquel que busca la destrucción de la humanidad. Por lo tanto, está buscando la manera, mis queridos hermanos, de usar las doctrinas, usar las sectas, las religiones, para que el mundo no tenga un conocimiento claro de quién es Dios. Mis queridos hermanos, y quiero hablar sobre, bendito Dios, sobre unas empresas, porque le vamos a llamar empresas, arqueología. Mis queridos hermanos, que son personas que se van a lugares como lugares de Egipto. Sabemos, mis queridos hermanos, que en Egipto es un país, bendito Dios, donde la Biblia habla mucho de Egipto. Vamos a suponer, Jesucristo estuvo en Egipto cuando lo estaban buscando cuando niño para matarlo. José y María corren a Egipto, mis queridos hermanos, bendito Dios, y dejan, bendito Dios, el lugar de nacimiento de Jesús y se van a Egipto porque un ángel le deja saber de que Herodes el Grande estaba buscando la muerte del niño. Y sabemos, mis queridos hermanos, que Egipto es un país histórico, asimismo como Israel, Jerusalén, y como muchos de esos países del Medio Oriente que salen en la Biblia, bendito Dios. Y sabemos que la arqueología, mis queridos hermanos, son personas que se prestan para buscar informaciones, detalles, para buscar cosas antiguas, mis queridos hermanos. Y la arqueología apoya, mis queridos hermanos, la Biblia. La arqueología comprueba la veracidad histórica de las escrituras y provee un trasfondo histórico y social cultural que permite entender y verificar acontecimientos, lugares y personajes bíblicos. Los descubrimientos arqueológicos no contradicen las declaraciones bíblicas
correctamente entendidas. La ciencia respalda la Biblia. Mis queridos hermanos, como son las cosas aquí, mis queridos hermanos, Dios, bendito Dios, le da sabiduría a esta persona que se vayan a estos países históricos como Egipto, Jerusalén, Israel y Jerusalén y todos estos países históricos. Pero mis queridos hermanos, como miramos que aún la misma ciencia apoya la palabra de Dios, apoya las escrituras, que es lo que nos quiere decir aquí, bendito Dios, esta palabra que acabo de leer. Mis queridos hermanos, quiero comenzar leyendo en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, y dice la palabra de Dios: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era de un caos total. La tiniebla cubría el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de la tiniebla. Y la luz la llamó días y las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó, y la mañana se fue el primer día. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, llega la noche, bendito Dios, pero luego llega la mañana, ahí viene el día, que es el día donde Dios le llama luz al día y tinieblas a la noche. Mis queridos hermanos, y ahí podemos, bendito Dios, hablar sobre la grandeza de Dios. Como Dios, mis queridos hermanos, con palabras, dice que separó las aguas, bendito Dios. Mis queridos hermanos, separó las aguas y luego Dios creó la tierra de las mismas aguas. Mis queridos hermanos, cuando Dios entonces habla en Génesis 1:1 de llanos en el agua, en la tierra, ahí se seca la tierra. Entonces ahí de la misma tierra comienza Dios a formar, bendito Dios, lo que era las hierbas verdes, lo que eran las plantas, lo que eran los frutos. Y ahí comienza la historia, mis queridos hermanos, de la grandeza de Dios. Mis queridos hermanos, porque aunque muchos en la tierra quieran negar la existencia de Dios, Dios es real, mis queridos hermanos. Dios es real. Y solamente existe un Dios en este mundo, mis queridos hermanos. Por eso es que en el mundo se han levantado grandes caos sobre, bendito Dios, temas de religiones, mis queridos hermanos, de personas que creen en dioses formados por mano de hombre, personas que ponen su fe en otra cosa. Y ahí es donde entonces el enemigo, mis queridos hermanos, Satanás, el diablo, usa, bendito Dios, la falta de fe al Dios verdadero, la falta de conocimiento del Dios verdadero, la falta, bendito Dios, de tener una relación con Él. Y ahí entonces donde el enemigo aprovecha para engañar al ser humano, para que el ser humano no conozca la verdad de Dios aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, sabemos que, bendito Dios, aún la ciencia cree, bendito Dios, en lo que la Biblia habla de Dios. La ciencia afirma, bendito Dios, las escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, en Isaías capítulo 40, verso 22, dice la palabra de Dios: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Wow! Mis queridos hermanos, aquí está hablando del Todopoderoso Dios, Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, solamente Jehová de los ejércitos, bendito Dios, ha probado al mundo
de que Él es Dios a través de la creación en su palabra, mi queridos hermanos. Aún así luego, Jehová, mi queridos hermanos, bendito Dios, se le presenta a Moisés en el monte Sinaí, mi queridos hermanos, y se le presenta aún a su propio pueblo Israel para darle a entender, mi queridos hermanos, de que Él es real, de que Él es Dios, de que no hay otro como Él. Por eso es necesario nosotros tener conocimiento de Dios, mis queridos hermanos, porque ¿de qué nos vale a nosotros en la tierra, mis queridos hermanos, nosotros seguir una religión, en nosotros pensar de que estamos caminando con el verdadero Dios y luego en que nosotros partamos de este mundo, nosotros hayamos perdido nuestro tiempo adorando otros dioses que no nos salvarán, que no nos ayudarán en el momento en que partamos de este mundo? Mire la grandeza de Dios, como aquí Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 22 nos habla. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como unas cortinas, los despliega como una tienda para morar. Mire la grandeza de Dios. Mis queridos hermanos, no ha existido otro Dios en este mundo que no sea Jehová, Dios de los ejércitos, que haya dado, bendito Dios, conocimiento de su grandeza. Bendito Dios. Hay muchas personas que adoran a Bahoma, adoran a Lat, adoran, bendito Dios, en cuanto dioses existen falsos sobre esta tierra, pero no tienen conocimiento, mis queridos hermanos, del verdadero Dios, de aquel que creó los cielos y la tierra. Y por eso es necesario que nosotros, mis queridos hermanos, busquemos de Dios de todo corazón, busquemos el conocimiento, bendito Dios, para encontrarnos con el Dios verdadero, con aquel bendito Dios que nos resucitará, que nos dará la bendición de seguir viviendo aún después que nuestro tiempo se acabe aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, Dios se le presenta al pueblo de Israel en muchas maneras, mis queridos hermanos. Y déjeme decirle que Dios habla con Moisés, donde, mis queridos hermanos, se prepara un arca, porque el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios como Moisés se acercaba a Dios. Porque el pueblo de Israel no estaba bien delante de Dios, su corazón estaba mal delante de Dios. Por eso no podían tener ese acercamiento, bendito Dios, hacia Dios, sino que Moisés era el mediador entre Dios y Israel. Dice la palabra de Dios, bendito Dios, el arca en tierra de los filisteos, mis queridos hermanos. Y a mí me gusta esta historia, mis queridos hermanos, porque aquí Dios da a mostrar su poder, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que los filisteos estaban en guerra con el pueblo de Israel. Pero llega el momento, mis queridos hermanos, donde los filisteos les roban el arca de Jehová al pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel tenía una guerra, se llevaban el arca de Jehová, mis queridos hermanos. Porque el arca de Jehová era quien presentaba, era la que representaba la presencia de Dios físicamente delante del pueblo. Como el pueblo no podía tener un acercamiento como lo tenía Moisés con Dios, mis queridos hermanos, Dios permite que entonces Moisés, bendito Dios, prepare una arca donde esa arca va a ser la que va a representar la presencia de Dios con el pueblo. Pero dice la palabra de Dios, el arca en tierra de los filisteos. Primera de Samuel capítulo 5. Y estaré leyendo del verso 1 hacia adelante. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron desde Ebeser
Asdod, y tomaron el arca y la metieron en el templo de Dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero el día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortadas las cabezas y las dos manos. Y nada más le habían quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mi queridos hermanos, esta historia es una historia hermosa, donde aquí Dios da a mostrar su grandeza, mi queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que los filisteos, cuando estaban en guerra con el pueblo de Israel, bendito Dios, dice que tomaron el arca de Jehová y se la llevaron. Mis queridos hermanos, metieron el arca junto a la imagen, al Dios de ellos. Era una estatua grande que ellos tenían de un Dios llamado Dagón. Y dice que meten el arca de Jehová junto a la estatua, a la imagen, al Dios de ellos llamado Dagón. Y dice que cuando se levantaron al otro día, mis queridos hermanos, vieron que Dagón estaba postrado delante de la estatua de Jehová, o delante del arca de Jehová, excúseme. Dice la palabra de Dios que ellos volvieron nuevamente, pusieron la imagen de Dagón, su Dios, a su lugar, pero luego, mis queridos hermanos, dicen que al otro día, cuando se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado delante del arca de Jehová nuevamente. Pero ahora, mis queridos hermanos, diferente. Ahora Dagón no tiene cabeza, ni tampoco tiene manos. Las dos manos estaban cortadas y la cabeza de Dagón estaba, bendito Dios, despegada de su cuerpo. Dice que solamente el tronco del cuerpo solamente estaba arrodillado, tirado ahí delante del arca de Jehová. Las cabezas y las manos separadas del cuerpo. Y queridos hermanos, porque el arca de Jehová era la que representaba a Dios en la tierra. Los filisteos no sabían lo que se estaban llevando para su campamento, mis queridos hermanos. Los filisteos pensaron que cogiendo el arca de Jehová iban a ganar las guerras contra el pueblo de Israel, pero no sabían que se estaban llevando al mismo Dios de Israel para su casa. Aquel que ellos miraban como enemigo, lo estaban llevando a su propia casa, mis queridos hermanos. Cuando el pueblo ve, bendito Dios, que Dagón está postrado delante del arca de Jehová, sin cabeza y sin mano, ahí se dieron cuenta, mis queridos hermanos, el poder que tiene el único Dios sobre esta tierra, llamado Jehová, Dios de los ejércitos, porque no hay otro como Él. Bendito sea su nombre en todo tiempo, mis queridos hermanos, y todo lo que respire, como dice el Salmo 150, adore su nombre sobre esta tierra. Aquí en 1 Samuel capítulo 5, verso del 1 al 4, mis queridos hermanos, aquí la palabra nos detalla cómo Dios, bendito Dios, aún a sus enemigos le muestra su poder. Le deja saber a ellos, esa estatua que ustedes tienen ahí como un Dios, no tiene vida, no tiene, bendito Dios, no puede ayudarlo. Por lo tanto, miren lo que voy a hacer con ella para que ustedes entiendan que solo hay un Dios sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, y lamentablemente, a un Dios mostrándole su poder a mucha gente sobre esta tierra, no dan el brazo a torcer, mis queridos hermanos. Hay mucha gente que aún viendo los milagros,
las maravillas, las grandezas que Dios hace, bendito Dios, a través de su poder, aún así, mis queridos hermanos, le dan la espalda a Dios. Aún así cierran su corazón contra Dios. Mis queridos hermanos, cuando Dios se le presenta a través de Moisés al faraón en Egipto, mis queridos hermanos, cuando Dios manda 10 plagas, no solamente para que Egipto mirara el poder de Dios, sino que para que el pueblo de Israel, que tenía 430 años de esclavitud, pudiera entender también el nivel de poder que tenía su Dios. Dios le estaba mostrando a dos naciones al mismo tiempo su poder, a Faraón y a Egipto, pero también le está mostrando su poder a Israel. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel tenía la costumbre, bendito Dios, de Egipto. 430 años de esclavitud en esa nación. Ya ellos lo que conocían eran las cosas egipcias, mis queridos hermanos. Ya ellos, bendito Dios, vivían como los egipcios. Pero Dios manda estas 10 plagas a Faraón para darle a entender a ellos, miren, al Dios que ustedes están sirviendo, al Dios rana, bendito Dios, y a todos esos animales que el pueblo de Egipto adoran, no es el verdadero Dios, sino Jehová de los ejércitos, aquel Dios poderoso y único, bendito Dios sobre este mundo. Mis queridos hermanos, y ahí podemos ver, bendito Dios, como Dios muestra su poder, bendito Dios, tanto a Egipto, pero también aquí se lo muestra a los filisteos. Mis queridos hermanos, y lamentablemente, bendito Dios, aún viendo el poder de Dios, no dan el brazo a torcer. Porque déjenme decirles, mis queridos hermanos, yo perteneciendo a otro Dios, que ese Dios nunca me haya dado a mí una señal de existencia, y aún yo ver un Dios poderoso, un Dios temible, un Dios grande como Jehová, venir y traer 10 plagas, mis queridos hermanos, es para yo salir corriendo detrás de él. Y eso es lo que sucede muchas veces, que muchas personas, bendito Dios, aún viendo las grandezas que Dios hace, las sanidades cuando están enfermos, los milagros que Dios hace, aún así, mis queridos hermanos, todavía están arrodillados delante de una estatua como estaban los filisteos y no vienen hacia el Dios único, o sea, hacia el Dios verdadero. Mis queridos hermanos, y diariamente yo como mensajero de Dios, como predicador de su palabra, soy una persona que socializo mucho con las personas en las calles, en los lugares donde voy, en mis trabajos. Mis queridos hermanos, y muchos niegan a Jesús, muchos niegan a Dios, muchos están aferrados a una religión, mis queridos hermanos, que aún prefieren irse a la muerte, morirse creyendo en algo que no lo vas a ayudar ni lo vas a salvar en el momento en que le toque partir de este mundo. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin son caminos de muerte. Hay doctrinas, hay religiones que muchos piensan que están bien, muchos piensan que es la salvación, muchos piensan que es el camino hacia llegar al cielo. Pero no, mis queridos hermanos, solamente hay un camino en esta tierra y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre que no sea a través de mí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, por más que nosotros nos envolvamos en religiones, en doctrinas falsas en esta tierra, por más que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros años a religiones,
Las religiones no podrán salvar la vida del ser humano. Las religiones no podrán ayudarnos en el momento en que nosotros nos toque abandonar este cuerpo humano. En el momento en que nosotros se nos acabe el tiempo en la tierra. En el momento en que nosotros tengamos que partir de este mundo. Las religiones no podrán ayudarnos, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos habla, mis queridos hermanos, en el libro de Juan, capítulo 11. Dice la palabra que hubo un hombre llamado Lázaro de Betania. Lázaro tenía dos hermanas, una llamada Marta y otra llamada María. Y dice la palabra de Dios que Lázaro y sus dos hermanas eran muy amigos de Jesús. Mis queridos hermanos, Lázaro y sus hermanas ayudaban en el ministerio de Jesús. Ellos le cocinaban, mis queridos hermanos. Ellos aportaban para el ministerio de Jesús cuando Jesús se encontraba por la zona de ellos. Y dice la palabra de Dios que Lázaro cae, mis queridos hermanos, enfermo, con una enfermedad agresiva sobre su cuerpo. Una enfermedad, mis queridos hermanos, donde las hermanas se ven asustadas. Y dice que mandan un mensajero a Jesús a decirle: Jesús, ven a la aldea de Lázaro, porque Lázaro está gravemente enfermo. Y dice, mis queridos hermanos, que este mensajero va de parte de estas dos hermanas de Lázaro a llevarle un mensaje a Jesús. Cuando Jesús escucha, mis queridos hermanos, de que Lázaro está gravemente enfermo, dice que le dice a los discípulos: vayamos nuevamente a la aldea de Lázaro, de María y de Marta, porque Lázaro está gravemente enfermo. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Jesús se encontraba a 3 días de camino del lugar donde se encontraba Lázaro, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús, bendito Dios, toma la decisión con sus discípulos de irse a la aldea de Marta, Marías y Lázaro. Pero dice que llega al 4.º día, mis queridos hermanos. Pero ¿qué sucede cuando Jesús llega a la aldea? Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que ya Lázaro estaba sepultado, ya Lázaro había muerto. Cuando María y Marta ven la llegada de Jesús, comienzan a llorar, mis queridos hermanos. Y ahí comienzan y le dicen al maestro: si tú hubiese venido más temprano, mi hermano hoy viviera, mi hermano hoy no estuviera sepultado, mi hermano hoy no estuviera en la tumba. Y dice la palabra de Dios que todos los que se encontraban en ese lugar comenzaron a murmurar, a hablar de Jesús y a decir: pero este que sana a los enfermos, este que levanta a los paralíticos, este que le da vista a los ciegos, no pudo hacer nada por su amigo Lázaro. Mis queridos hermanos comenzaron a comentar, a hablar de Jesús. Comenzaron, bendito Dios, a hablar de Jesucristo, de que por qué no hizo algo por Lázaro. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Lázaro se encontraba sepultado ya 4 días, bendito Dios, antes de la venida de Jesús a la aldea de Marta y de Lázaro y María. Y algunas veces nosotros nos preguntamos: pero ¿por qué Jesús llega tarde? ¿Por qué Jesús llegó en el momento de que ya él estaba sepultado? ¿Por qué Jesús no vino y sanó a Lázaro? Mis queridos hermanos, porque Jesús mismo, cuando venía en el camino, tuvo una conversación con sus discípulos y le dijo: esta enfermedad no será para muerte, sino que para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Y todo lo que Jesús hacía, mis queridos hermanos, en aquellos tiempos que él caminó físicamente en la tierra, era para que el nombre de su Padre fuera glorificado en la tierra. Era para que el ser humano tuviera un entendimiento claro de quién era Jehová.
Era para que el ser humano, bendito Dios, nos envolviera más en su presencia, buscara más de Él y nos apartara más de lo que es la idolatría, mi queridos hermanos, de lo que es adorar dioses ajenos, dioses falsos, de lo que es, bendito Dios, entregar nuestra vida a dioses que no nos ayudarán en el momento en que tengamos que partir de este mundo. Sino, mi queridos hermanos, que Jesús glorificaba a su Padre en todo lo que hacía, dándole a demostrarle al mundo que Él era el único Dios. Pero aquí llega el momento, mis queridos hermanos. Jesús llega al cuarto día de Lázaro ya estar sepultado en la tumba. ¿Por qué Jesús llega al cuarto día y no llega al tercer día? Porque primeramente, en aquellos tiempos, los judíos acostumbraban, mis queridos hermanos, que cuando alguien moría, dejarlo por 3 días fuera de la tumba, esperando a ver si el espíritu, el alma, volvía nuevamente al cuerpo y esa persona tomaba vida. Y esa era la costumbre que los judíos en aquellos tiempos tenían, bendito Dios, de darle 3 días después de la muerte de cualquier persona que muriera en su nación, pensando en que el espíritu o el alma podía nuevamente regresar a su cuerpo. Por eso fue que Jesús llega al cuarto día, pero al cuarto día ya Lázaro está sepultado. Mis queridos hermanos, dice la palabra que entonces aquella gente murmurando, ¿por qué no hizo algo por su amigo Lázaro? ¿Por qué no llegó antes? María y Marta llorando. Maestro, mira ahora, mi hermano sepultado, no pudiste hacer nada por él. Dice la palabra que Jesús le dice a Marta, Marta, no temas, él resucitará. Y dice la palabra de Dios que Marta le dijo, sí, yo sé que él resucitará en los tiempos postreros. Porque, mis queridos hermanos, todo el cristiano, todo el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, sabe de que los muertos resucitarán de la tumba. Llegará el momento en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, donde los muertos en Cristo resucitarán. Mis queridos hermanos, pero Jesucristo no le estaba hablando a Marta y a María de ese tiempo. Jesucristo le dijo a Marta y a María, Él resucitará. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, y llega el momento en que Jesús mira a Marta y a María y a toda la persona que se encontraban en este lugar. Lo ve, bendito Dios, que están llorando, mis queridos hermanos. Están fuertemente llorando, bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces Jesús le dice, bendito Dios, a Marta, Marta, mueve la piedra. Y dice la palabra que Marta le dice a Jesús, maestro, ya Lázaro tiene 4 días de estar sepultado, él está podrido, ya él apesta, ya él hiede. Pero mis queridos hermanos, Jesús vuelve y le dice a Marta, Marta, te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. Mueve la piedra y verá la gloria de Dios. Y dice la palabra que entonces Marta se llena de fe y de valor, mis queridos hermanos. Mueve la piedra del lugar de la tumba donde se encuentra Lázaro. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús se acerca a la puerta de la tumba y le llama por su nombre, le dice, Lázaro, a ti te ordeno que salga afuera. Mis queridos hermanos, dice la palabra que en el momento en que Jesús lo llama por su nombre, Lázaro se pone de pies y Lázaro sale caminando de la tumba, mis queridos hermanos. Ahí podemos ver el poder de Dios mostrándose ante todo aquellos incrédulos, donde todo aquello que estaban, bendito Dios, hablando de Jesús, ¿por qué no hacía algo por él? Mis queridos hermanos,
Y aquel hecho se difundió en la nación entera de las grandezas del milagro, bendito Dios, que sucedió en aquel lugar, donde aquel que estaba sepultado por 4 días fue levantado de la muerte. Mi queridos hermanos, y llega el momento donde aún a Lázaro lo interrogan aquello religioso, mis queridos hermanos, aquello que perseguían a Jesús, aquellos que perseguían el ministerio de Jesús, porque ellos lo que buscaban era hacer quedar mal a Jesús, buscar la forma de que no se difundiera, no se hablara, no se llegara a conversar entre las personas aquel gran hecho que sucede en esta aldea de Marta y María y Lázaro. Mis queridos hermanos, pero aún así, bendito Dios, el pueblo, viendo la grandeza, viendo lo que Jesús hace de levantar a una persona que tiene 4 días de muerto, aún así le dan la espalda a Dios. Aún así, mis queridos hermanos, buscan la manera de perseguir a Jesús, de matar a Jesús, mis queridos hermanos. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que no nos podemos poner a mirar lo que es el ser humano cuando se levanta contra la cosa de Dios, sino es que, mis queridos hermanos, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es quien tiene las malas intenciones de querer opacar, bendito Dios, las grandezas de Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, Jesucristo fue perseguido mientras predicaba la palabra. A Jesús lo querían matar. Y si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién era que quería matar a Jesús? Mis queridos hermanos, aquellos que se llamaban ser siervos de Dios, aquellos religiosos, aquellos, mis queridos hermanos, que supuestamente eran los representantes de Dios en la tierra, eran los que estaban persiguiendo el ministerio de Jesús. Eran los que querían acabar, bendito Dios, con Jesucristo y sus discípulos. Mis queridos hermanos, llega un momento donde ya llegan tan lejos que lo crucifican, mis queridos hermanos. Anás, Calfat, José y muchos de esos religiosos, bendito Dios, fueron los que le entregaron a Jesús a los romanos para que entonces los romanos lo llevaran a la cruz, mis queridos hermanos. La muerte de cruz era la muerte más desastrosa en aquellos tiempos. Era una muerte, bendito Dios, mala, mis queridos hermanos. Una muerte donde desnudaban a la persona, lo enganchaban en una cruz. Antes de esa persona morir, le rompían las 2 rodillas para que esa persona sufriera, mis queridos hermanos. Gracias a Dios que a Jesús no le rompieron los huesos de sus pies, porque a Jesús le entraron una lanza en su costado, donde en el momento en que le entierran la lanza, Jesús muere, exhala y su alma y su espíritu sale del cuerpo. A Jesús no fue necesario romperle los pies. Ya el profeta lo había anunciado de que hueso no sería roto sobre él. Bendito Dios. Pero mis queridos hermanos, Dios mostrando su grandeza, aún así el ser humano no da el brazo a torcer. El ser humano quiere vivir, mis queridos hermanos, bendito Dios, detrás de una mentira, bendito Dios, detrás de una religión, mis queridos hermanos. Detrás, bendito Dios, de una religión inventada, bendito Dios, por los hombres en la tierra. Una religión o muchas religiones que aún, bendito Dios, no nos han presentado a nosotros una deidad, no nos han presentado, bendito Dios, algo vidente, mis queridos hermanos, de que nos dé a entender de que eso es real. Hay muchas personas que duran 20, 30 años siguiendo una religión,
mis queridos hermanos, y yo como siervo de Dios, le hago la pregunta. ¿Qué conocimiento tú has obtenido de esa religión? Aparte también le hago la pregunta de qué esa religión le ha mostrado a ellos de que es real lo que ellos están creyendo. Y me dicen que no, que solo van a la iglesia, se postran delante de sus dioses, pero no se ve cambios, no se ve, bendito Dios, diferencia, no se ve en entendimiento, no se ve en conocimiento. Mis queridos hermanos, y aquí en nuestro camino, que es el camino de Jesús, el camino cristianos, aquí nosotros, desde el momento en que nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, que nos entregamos a Él, en Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice que hay un libro delante de Dios en el reino de los cielos y que todo el que acepta a Jesús aquí en la tierra, su nombre se escribe en ese libro. Mis queridos hermanos, ¿por qué Dios escribe nuestro nombre en ese libro en el momento en que nosotros recibimos a Jesús aquí en la tierra? Nuestro nombre se escribe en ese libro, mis queridos hermanos, para darnos a nosotros una garantía de que si cualquier cosa, después que nosotros hacemos la oración de aceptar a Jesús en la tierra, si cualquier cosa nos sucede, nosotros tener, bendito Dios, la seguridad de que entraremos al reino de los cielos, de que nosotros tendremos la seguridad de que somos salvos, de que nosotros tendremos la seguridad de que entraremos a la presencia de Dios. Y mis queridos hermanos, Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice, y solo aquel que se encuentre escrito en el libro de la vida será salvo, mas el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso es necesario que nosotros conozcamos el camino correcto, el camino real, el camino de salvación, el camino de vida eterna, que es Jesucristo el Señor, mis queridos hermanos. No hay otra persona en esta tierra que se haga sacrificado por la humanidad. Por más dioses que existan en este mundo, no hay otro que haya entregado su vida como la entregó Jesús, llevando su cuerpo a un madero, a una cruz de madera, donde, bendito Dios, le clavaron 3 clavos, le pusieron una corona de espina que traspasó el cráneo de su cabeza, donde le dieron 39 latigazos y le reventaron la espalda, mis queridos hermanos. Lo escupieron, lo maltrataron. Bendito Dios, fue una muerte trágica por la humanidad, por cada uno de nosotros. Por eso es que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla que al tercer día, cuando Jesús resucita de entre la muerte, Dios Padre le entrega toda potestad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, bendito Dios. Por eso es que no hay otra forma como nosotros escaparnos de la muerte eterna, del infierno y de la garra del enemigo, que no sea a través de Jesucristo. No existe otra forma. Las religiones lo que hacen es, mis queridos hermanos, matar el alma del ser humano. Porque ningún religioso entrará a la presencia de Dios, a menos que ese religioso, antes de morir, se arrepienta de todo corazón. Mis queridos hermanos, se entregue a Jesucristo y reciba la salvación del alma. Por lo tanto, es necesario, mis queridos hermanos, que aprovechemos las oportunidades, aprovechemos los años de vida que vivimos sobre este mundo. No le entreguemos nuestro tiempo a dioses paganos. No le entreguemos nuestro tiempo, mis queridos hermanos, a religiones muertas.
Entreguémosle nuestro tiempo al único que tiene el poder para levantarnos aún después de la muerte. Porque así mismo como Jesús levantó a Lázaro de la tumba, bendito Dios, así mismo llegará el momento en los tiempos postreros donde Jesucristo desde los aires, dice la palabra de Dios, dará una orden y las tumbas se abrirán, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que quedemos estaremos, bendito Dios, seremos transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y seremos llevados a la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, son promesas que llegarán a la vida del ser humano, bendito Dios, para el tiempo postrero. Eso significa que si usted está caminando con Jesús, si usted le entrega su vida a Cristo, aunque usted se muera y dure 1000 años para ese acontecimiento suceder, su vida estará, bendito Dios, en la mano de Dios. Su vida resucitará de entre los muertos. Usted será uno de los que se levantará de la tumba, como nos habla en Primera de Tesalonicenses, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis queridos hermanos, en Jesucristo hay vida eterna. Por lo tanto, no menosprecie las oportunidades, el tiempo, los años, la vida que Dios le está dando en el mundo. Aférrese a Jesús. No hay otra forma como escapar de la muerte eterna. No hay otra forma como escapar del infierno. No hay otra forma como escapar, mis queridos hermanos, de la garra de Satanás y su demonio. Solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la única esperanza, el único camino de salvación y vida eterna. Por eso es necesario que nosotros, mis queridos hermanos, busquemos de Dios y aprovechemos ese tiempo hermoso que Dios nos da sobre esta tierra. Por eso quise traerle, bendito Dios, esta palabra, bendito Dios, que Dios me permitió preparar este mensaje para bendición y vida eterna de todo aquello, mis queridos hermanos, que vayan a mirar este video. Mis queridos hermanos, es necesario que busquemos a Dios de todo corazón, que entendamos que solo hay un camino hacia la salvación y es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo cual nadie llegará al Padre que no sea a través de mí. Mis queridos hermanos, en Juan 11:25 Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es necesario que entendamos que solo hay un camino y es Jesucristo el Señor. Apartémonos de las religiones. Apartémonos, mis queridos hermanos, de todas las cosas que no es de Dios sobre la tierra. Y busquemos el verdadero Dios. Porque Dios, Jehová Dios de los ejércitos, se dio a mostrar, bendito Dios, a la humanidad en la tierra. Y visiblemente, mis queridos hermanos, muchos pudieron mirar su poder. En Egipto, cuando las 10 plagas llegaron a Egipto, tanto el pueblo de Israel como la nación de Egipto pudieron mirar la grandeza de Dios. Mis queridos hermanos, los filisteos, cuando se llevan el arca de Jehová, cuando la ponen en el mismo templo, bendito Dios de su Dios. Mis queridos hermanos, Dagón, el dios Dagón, que era el dios de los filisteos, Dios le muestra su poder a los filisteos y le dicen: no hay otro como yo. Aunque ustedes pongan a Dagón como Dios, yo estoy por encima de Dagón. Mis queridos hermanos, y así mismo como el enemigo tenía, bendito Dios, cegada la mente, el corazón de los filisteos y también de los egipcios, así mismo Satanás tiene cegado a muchos sobre esta tierra, que andan por un camino de muerte, que es un camino lejos de Dios, lejos de la verdad, lejos de Jesucristo. Por eso es necesario que busquemos a Dios entre tanto pueda ser hallado.
La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7, dice, si hay alguien sabio en la tierra, busque a Dios. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que entreguemos nuestro corazón a Jesús. Mis queridos hermanos, yo quiero hacer una oración por toda la persona que esté viendo este video, bendito Dios, y que todavía no se ha entregado a Jesucristo. Yo quiero que hoy su nombre se escriba en el libro de la vida. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias por la salvación, por la vida eterna que me ha dado en este día. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que hoy, a través del sacrificio, salva mi vida. Gracias, Señor, por la bendición de la vida eterna que hoy he recibido a través de tu sacrificio. Mis queridos hermanos, si hoy usted hizo esta oración conmigo, hoy su nombre se ha escrito en el libro de la vida. Hoy usted es salvo. Mis queridos hermanos, es necesario que andemos por el camino correcto. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre les parecen de bien, pero su fin son caminos de muerte. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga a todos aquellos que hoy se encuentran mirando este video. Dios le bendiga más. Se despide el evangelista José Luis Cisneros. Dios le bendiga más.